Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es para nosotros como Museo Interactivo Judío Bnei Brit y la Comunidad Judía de Chile realmente un gusto tenerles hoy día a Marcos Pekel en esta nueva charla que hemos organizado y que se enmarca dentro del ciclo de charlas que realiza el Museo Interactivo todos los domingos y distintos días a la semana. Así que los invito a todos a estar muy atentos a la distinta cartelera que les da el Museo Judío, tanto la Bnei Brit y también la comunidad judía. Hoy en día tenemos a nosotros a Marcos Pekel. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Marcos Pekel? Yo creo que muchos ya lo conocen. Marcos Pekel ha estado con nosotros en muchas otras charlas durante este año. Y para los que no lo conocen, Marcos es bogotano, colombiano, nacido en Bogotá, casado, padre de 2 hijos, profesor y catedrático en Relaciones Internacionales de las Universidades Externado de Colombia, Rosario, Academia Diplomática de la Cancillería de Colombia y la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional Colombiano. Es columnista de asuntos internacionales del diario El País de Cali y El Espectador, conferencista sobre temas internacionales sobre judaísmo, Medio Oriente, terrorismo y eventos judíos internacionales como AIPAC, el Congreso Judío Mundial, el Congreso Judío Latinoamericano, ADL, AJC, entre otros. Director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial. Para los que no lo siguen en Twitter, su Twitter es Marcos Pekel. Ok, muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí compartiendo con la comunidad judía de Chile, donde tengo tantos amigos. Agradezco al Museo Interactivo, agradezco a la Bnei Brit, a la comunidad judía de Chile por esta invitación, donde vamos a compartir una de estas tardes de cuarentena que ya se volvió tradicional, acompañarnos aquí a través de la pantalla y esperamos muy pronto hacerlo en persona. La charla que voy a hablar, que voy a transmitir con ustedes hoy se llama El pueblo judío a través de las migraciones. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla para la presentación que voy a compartir con ustedes. Por favor, alguien dígame si están viendo la presentación. Sí, ok, perfecto. El pueblo judío a través de las migraciones. De pronto a muchos de nosotros no nos gusta el término judío errante, pero hemos sido un pueblo errante. Y realmente nacimos como un pueblo errante. Recordemos que en el mismo Génesis, Abraham, sin H, Dios le dice, ve a la tierra que te mostraré. Y comenzamos nuestro trasegar, que ha durado ya más de 3.800 años casi, por los distintos confines del planeta. Y realmente la migración es un tema que nos marca a nosotros, además nos hace un pueblo muy diverso. Los primeros viajes de Abraham, pues Abraham incluso había llegado hasta Egipto también, a la tierra de Goshen, pero eventualmente Abraham llegó, se estableció en lo que es Canaán, sus hijos Isaac y Jacob, pues ahí también estuvieron, y finalmente cuando vino la hambruna en la tierra de Canaán, los hijos de Jacob pues hicieron esa peregrinación a Egipto, a la tierra de Goshen, donde por 400 años estuvimos como un pueblo esclavo de los faraones egipcios, que era en aquel momento, estamos hablando quizás del año 1700 antes de la era común, uno de los imperios más importantes de la región del Medio Oriente. Y ahí estuvimos hasta que nos fuimos. Y nos fuimos de Egipto, viene la narrativa del Éxodo, cuando Moisés nos sacó de Egipto. ¿Y cuál fue la ruta que el pueblo judío siguió en Egipto? Cuando llegamos al monte Sinaí, donde realmente nacimos como pueblo, ahí recibimos las leyes, ahí nos organizamos como un pueblo y comenzamos nuestra larga peregrinación hacia la tierra prometida. No está clara cuál fue la ruta que siguieron los hebreos por el Sinaí. Hay varias
hay por lo menos tres alternativas. Hay una ruta posible por el norte del desierto del Sinaí. Como digo, es un pueblo que hemos estado siempre on the move, moviéndonos de un lado a otro. Pero la ruta más posible quizás es una ruta que hizo que cruzáramos el Mar Rojo, aproximadamente acá donde les estoy mostrando. Ahí pudimos cruzar el Mar Rojo, bajamos hacia el sur de la península del Sinaí, y acá donde está este círculo amarillo es una de las dos opciones posibles donde quedaba el monte Sinai. El monte Sinai que hoy, o que algunos de ustedes pudieran haber visitado en el Sinaí, no tiene nada que ver con el monte Sinai donde los judíos recibimos las tablas de la ley y la Torá. Hay un monte acá que les estoy mostrando en la foto. Este es el monte Sinai que queda al sur de la península. Sin embargo, otra alternativa quizás más factible, donde quedaba el monte Sinaí, es en donde queda hoy Arabia, Arabia Saudita. ¿Y por qué ahí? Primero porque seguramente algunos visitaron la tumba de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, está enterrado, tiene su tumba en lo que hoy es Jordania, en el desierto. Cuando alguien va de Eilat, alguien llega de Eilat y quiere cruzar a la frontera con Jordania, al poco tiempo está la tumba de Aarón. Y eso es un indicativo que posiblemente el monte Sinai quedaba en una montaña que queda acá en Arabia. Sin embargo, pues cualquiera de los dos que sea hace parte de nuestra narrativa más que un lugar físico que podamos identificar fácilmente. Y bueno, seguimos nuestra peregrinación mientras nos fuimos constituyendo como pueblo, y tras 40 años en el desierto llegamos a Canaán. Moisés no llegó a Canaán, llegamos bajo el liderazgo de Yoshua, de Josué, y ahí el pueblo hebreo realmente conquista Canaán. Nosotros conocemos la historia obviamente de Jericó. Acá está Jericó, cuando caen las murallas de Jericó. Sin embargo, fueron varios años en los que por distintos lugares los judíos entraron a Canaán y se establecieron ya en la tierra prometida, en más o menos todo lo que alcanza a verse en color verde en este mapa es lo que en su momento fueron las tierras que las 12 tribus, a las que las 12 tribus de Israel llegaron. Entonces salimos de Egipto, cruzamos el Sinaí y llegamos a la tierra de Canaán por el oriente, y esto es importante, por eso otra vez más la posible ubicación del monte Sinai en lo que hoy es Jordania. Y llegamos, las tribus, las 12 tribus de Israel. Recordemos quiénes son las 12 tribus. Las 12 tribus en realidad pueden ser 13, porque la tribu de Leví, pero sin embargo la tribu de Leví, de los sacerdotes, no tuvo un territorio específico, sino por su labor sacerdotal, la tribu de Leví se distribuyó entre todas las demás tribus, que cada una ocupó su lugar en la tierra de Israel de acuerdo a la forma en que Yoshua organizó esa llegada a la tierra prometida. Y dos de las tribus son los hijos de Yosef, obviamente Efraín y Menashe. Eso llegamos aproximadamente en el año 1300, 1290 quizás, antes de la era común, cuando el pueblo judío en su migración llega a la tierra prometida y se establece ahí. Ahí vienen los periodos obviamente de los jueces, y luego cuando el pueblo clama por un rey,
pues tenemos nuestro primer rey. Y ahí comienza un periodo en que ese reino de Israel es importante en el contexto de la región del Medio Oriente. Y acá en el mapa del lado izquierdo vemos el mapa de color verde oscurito, es el territorio del reino en la época de Saúl. Después las expansiones posteriores con el rey David, que llegamos incluso hasta tener gran parte de lo que hoy es Siria, lo que es Líbano, lo que es Egipto, lo que es Arabia, hasta Damasco, y es lo que está en color morado, que fueron las conquistas territoriales del rey David. Lo que está en amarillo acá es lo que es Filistea. Fue un territorio que permaneció en poder de los filisteos. Recordemos la batalla de David contra Goliat. Los filisteos, el reino de Filistea era bastante más grande de lo que está acá, pero fue conquistado por los reyes de Israel. Y luego con el rey Salomón, donde tuvimos nuestro apogeo de control territorial, se agrega, aunque no un control directo, pero sí una zona de influencia. ¿Qué significa eso? Esta zona que aparece acá en color rosado era una zona que, aunque no estaba directamente controlada por el rey Salomón, era aliada del rey Salomón y pagaba impuestos al rey Salomón. Ahí había distintas tribus, eran varias las tribus que había acá. Acá vemos obviamente Edom, también los edomitas como parte en su momento también se convirtieron al judaísmo. Entonces tenemos acá en este mapa la mayor extensión territorial que tuvo el antiguo reino de Israel, que es quizás 4 veces lo que es hoy el Estado de Israel. Eso fue en su apogeo. Pero la historia es la historia y lamentablemente o no lamentablemente, a la muerte del rey Salomón, el reino se divide y se divide entre sus hijos. Esa historia la conocemos. ¿Quiénes se quedan con quién? Es que al reino de Israel o el reino del norte, así se le dice a veces también, con 10 tribus, la capital en Samaria, y el reino de Judea, con las tribus de Jehudá, Binyamin y parte de Shimón, que queda en el sur. Eran enemigos acérrimos el reino del norte y el reino de Judea. Esa división obviamente pues llegó a las etapas posteriores y acá una vez el reino se divide y comienzan a aparecer los grandes imperios en la región. Ese primer gran imperio, ya Egipto no era tan grande como lo fue, y vino el imperio asirio, que en el año 720, antes de la era común, destruye al reino del norte con incluso la ayuda de Judea. Judea se alió con los asirios. No necesariamente se alió en la batalla, pero el cálculo que hizo Judea era que Asiria era demasiado poderoso y que quizás era mejor aliarse con ellos y sobrevivir que no aliarse con ellos y que todo Israel desapareciera. Y viene uno de los periodos realmente Asiria, 10 tribus, unos 120,000 judíos quizás. El último rey del reino del norte, del reino de Israel, fue Osea. Y surgen de ahí las 10 tribus con su correspondiente leyenda de las 10 tribus perdidas, de las cuales realmente mucho es leyenda y no sé qué tanto de eso puede ser realidad. Hay 2 quizás que se han encontrado. Uno es la tribu de Dan, que antes incluso que en la época del rey Salomón, un grupo de judíos que con la reina de Shiva salieron a lo que hoy es Etiopía y Yemen, y esa tribu de Dan parecen ser hoy en día los judíos etíopes, los falashas. Y la tribu de Menashe, que parece que apareció en el norte de India, sur de la China, donde incluso
la tribu de Dan ya fue reconocida por el rabinato y la tribu de Menashe también. Muchos han emigrado a Israel, muchos de Bnei Menashe se llaman, no son más de 20.000 quizás los que han emigrado a Israel, de más o menos 1.000.000 que se consideran Bnei Menashe, que viven al norte de India. Sus rasgos físicos son con los ojos rasgados como los chinos, pero ¿cómo se descubrió que eran las tribus perdidas? Por las tradiciones judías bíblicas que seguían, entre otras, por ejemplo, la circuncisión de los niños varones, que la hacían como se hacía en la época bíblica, con piedras afiladas, y así la seguían haciendo hasta hace pocos años que los Bnei Menashe aparecieron. De las otras tribus hay gran cantidad de leyendas, que fueron a Bujara, que fueron a Yemen, no lo sabemos. Pero al reino de Judea le llegó su día también. Después de ayudar a Babilonia, le llegó su día. Babilonia era un imperio, ellos no tenían amigos y tenían que conquistar territorios, tenían que tener esclavos. Y en el año 586 comienzan los episodios más interesantes de la historia judía, que es el exilio de Babilonia. Año 586, Nabucodonosor destruye Judea, exilia a los judíos, unos 120.000, las cifras son distintas, fue de Sedequía, el último rey de Judea, pero contrario a lo que se cree, que los judíos todos se fueron a Babilonia, no. Muchos volvieron a Egipto. A Judea fueron unos, especialmente las élites, los más educados, y otros fueron a Egipto, y en Egipto crearon unas comunidades de las cuales no vamos a hablar ahora por falta de tiempo. El exilio en Babilonia, el exilio en Babilonia duró poco, fue del año 568, y luego en el año 586 hasta el año 538 antes de la era común. En el año 538 aparece uno de esos personajes a los cuales los judíos le debemos mucho, que fue el rey Ciro de Persia, que destruyó Babilonia, y Persia siempre fue un gran imperio, ya lo era antes de Ciro, pero con Ciro el Grande, comienza realmente una época de Persia que hasta el día de hoy dura, con ese gran imperio persa que hoy conocemos como Irán. El rey Ciro el Grande sacó un decreto por medio del cual le permitió a los judíos a volver a Judea. En Judea no había nada, el templo había sido destruido, realmente no había nada que atrayera a los judíos a volver a Judea, salvo quizás la narrativa, y es por eso que hubo dos olas de retorno desde Judea. La primera con Zerubabel, en el año 538 al 515, y quizá la más importante también por toda la narrativa fue años después la de Ezra y Nehemia, casi medio siglo después. Pero ojo a esto, de los casi 300.000 judíos que había en Babilonia, apenas 40.000 regresaron a Judea. 40.000, la mayoría regresaron con Ezra y Nehemia. Y ya con Ezra y Nehemia comienza un periodo histórico muy importante, y sin entrar en el debate, a Ezra y Nehemia se les puede acreditar la escritura de la Torá. Cuando hablo de escritura, estoy hablando de escribirla, no de haberla recibido, que toda la narrativa del monte Sinai. Ezra y Nehemia llegan, viene la construcción del segundo templo, que sería un templo precario hasta la época del Imperio Romano, cuando sería el gran majestuoso templo que conocemos, y que trataba de evocar al templo del rey Salomón. Pero los que no regresaron, los que se quedaron en Babilonia, la gran mayoría, el 75% del pueblo judío no
regresó a Judea y se quedó en Babilonia. Ellos son lo que hoy conocemos como los judíos Mizrahim, los que dieron origen a grandes y muy importantes comunidades y casi que la continuidad del pueblo judío hasta el día de hoy depende de esos judíos Mizrahim, que hubo unos años en que casi que llegaron a ser los únicos, tanto en numérico como en producción intelectual y religiosa. Los judíos Mizrahim, que hoy corresponde a los judíos de Irak, los judíos de Irán, los judíos de buena parte de Siria, buena parte de los judíos de Alepo, buena parte de los judíos de Asia Central, de Bujara, todos esos judíos Mizrahim de Yemen vienen de la época del primer exilio. Este es un periodo importantísimo porque también en el exilio y Babilonia logramos sobrevivir como pueblo, logramos, usando esa palabra que está de moda hoy, que ya estamos odiando, que es reinventarse. Los judíos cambiaron la santidad del lugar del templo por la santidad del templo, el Shabbat, el Beit Knesset, nuestra institución de reunión, nace en el exilio de Babilonia con los primeros Beit Knesset, donde los judíos, los niños se les reunían a leer o a estudiar la Torá, y fueron los profetas de Israel los que permitieron que el pueblo judío sobreviviera. Cuando los pueblos, cuando eran ocupados y conquistados y exiliados, no sobrevivían. Después vino con los judíos que regresaron, comienza lentamente a construirse otra vez esa independencia judía en el reino de Judea. Hay un periodo de la historia del cual poco conocemos, quizá del año 450 al año 160 hasta la rebelión de los macabeos. Es un periodo que poco conocemos, pero sí sabemos que los judíos estaban en Judea, que había un templo y que en el templo se utilizaba para las festivales y nuestras fiestas, el templo, hasta que vino lo que nosotros conocemos como la rebelión de los macabeos. La rebelión de los macabeos se da en un entorno muy complicado. Alejandro Magno, el gran conquistador griego macedonio, conquistó todo el mundo, llegó hasta la India y conquistó también lo que es la tierra de Israel, toda esta tierra donde en su momento estuvo el gran reino de Israel. Una de las fortalezas de Alejandro Magno fue su atracción cultural, esa sabiduría griega. Por eso hubo tanta asimilación, es tanto helenismo, y por eso los mismos judíos comenzaron a asimilarse a la cultura griega y a olvidar las tradiciones. Y ahí es cuando nace Matitiao Macabí. Recordemos que los enemigos de los macabeos fueron tanto Antonio Epifanes, que era el gobernador de esa provincia de Israel, como los mismos judíos que se habían helenizado y habían olvidado las tradiciones. Cuando nosotros hablamos del monoteísmo en el pueblo judío, eso no fue de un día para otro. El monoteísmo se demoró mucho tiempo en finalmente establecerse como una concepción de divinidad en el pueblo judío. Pero con los Macabim comenzamos otra vez a tener un reino judío muy, muy importante. Obviamente vino Matitiao y Yehuda Macabí, que recupera el templo. Viene la leyenda de la menorá. Y después ya viene el reino Hashmoneo. El reino Hashmoneo fue un reino que tuvo presencia en la región del Medio Oriente. El primer rey Hashmoneo fue Shimón, y después hubo varios reyes hashmoneos, hasta que el último rey Hashmoneo, después del año 130, llegan los romanos ocupan también la tierra de Israel, pero los hashmoneos logran mantener cierta independencia política, cierta independencia religiosa, y viene hasta que un idumeo, miembro del antiguo Idumeo, cuya madre era judía, Herodes, dos Herodes, Herodes el Grande, que ahí sí construye el templo tal cual tenemos hoy en día esa maqueta del templo, el segundo templo construido por Herodes, que era Idumeo, dentro de ese entorno creado por el reino macabeo.
Hasta ahí estamos todavía ahí, pero recordemos, aunque la población judía creció mucho acá, todavía teníamos por lo menos un 60% del pueblo judío en Babilonia. Seguimos. Y llegó lo que nosotros llamamos la diáspora o el exilio. Estamos hablando del pueblo judío a través de las migraciones, es la concentración de nuestra conversación de hoy. En el año 70, antes de la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano, podemos hablar de una población judía quizás en el mundo estamos hablando de una región de 4 millones de judíos. Unos 2 millones de judíos en la tierra de Israel y 2 millones de judíos en Babilonia. Y vino pues el periodo de Roma, la destrucción del templo en el año 70, por razones que no vamos a hablar acá, porque los romanos habían llegado muchos años antes, habían permitido a los judíos mantener su independencia y su símbolo máximo de la independencia judía, dejando a la ciudad de Jerusalén y manteniendo el templo. Sin embargo, en el año 70 los romanos finalmente destruyen el templo y comienza lo que sería la diáspora, que entre el año 70 y más o menos el año 130, tras la rebelión de Bar Kokhba, el exilio judío queda consumado. ¿Qué significa eso? Que los judíos ya definitivamente abandonan la tierra de Israel. Algunos se van a Babilonia, donde había un gran atractivo, sin embargo muchos se van a los distintos confines del Imperio Romano. Lo que tenemos acá en el mapa en color rosado es lo que era el Imperio Romano en aquel momento. Buena parte de Iberia. Ya en Iberia se habían establecido comunidades judías, quizá desde la época de los macabeos, algunos comerciantes judíos enviados por el mismo Yehudá Macabí a Iberia. Teníamos en Londres también, y teníamos acá unos en el norte de África, y las comunidades judías que se establecen realmente en los distintos confines del Imperio Romano. Vemos acá, más o menos en color amarillo, las mayores comunidades judías que se van estableciendo a medida que los judíos migramos de la tierra de Israel hacia los distintos lugares del Imperio Romano. Y acá vemos comunidades judías ya importantes en Iberia, algunas varias en Roma, otras en lo que era Grecia, etcétera. Luego tenemos un periodo y la historia también un poco complejo. Sin embargo, recordemos, hacia el año 300 aparece el Talmud Bavli. Unos 150 años el Talmud Yerushalmi. En la yeshiva de Jerusalén, Yehuda Nasi, y el Talmud de Babilonia, en las grandes yeshivot que había en Babilonia desde el primer exilio. Por lo tanto, acá vemos la importancia de estas comunidades Mizrahim establecidas en Babilonia, y que llegaron a tener una presencia muy importante que ahorita la vamos a ver otra vez. Pero del año 200 al año 500 realmente es un periodo de la historia en los judíos que llegaban al Imperio Romano. Ahí se acomodaron en esas partes que vimos, mientras que buena parte de la producción intelectual y religiosa se seguía dando en Babilonia y en Jerusalén, entre aquellos judíos que quedaron tras la rebelión de Bar Kokhba, donde nace el Talmud, en Safed, en Hebrón, en Jerusalén. Hay unas comunidades judías de las que poco conocemos, pero también supremamente importantes, que son las comunidades judías en Arabia, en la península arábica. Desde el exilio de Babilonia, judíos comenzaron a migrar buscando rutas comerciales, buscando lugares donde vivir, buscando lugares donde establecerse. Y antes del advenimiento del Islam, que se da en el año 610 o 622, después de la era común, en Arabia, donde es hoy Arabia Saudita y Yemen, teníamos muy importantes comunidades judías.
tuvimos un reino judío, tenemos acá donde ven Imiar, ahí hubo un reino judío, un reino donde una reina y sus súbditos eran judíos y tenían independencia política y seguían el judaísmo y las tradiciones judías. Sin embargo, hubo muchas comunidades judías en Arabia, en Meca, en Yatrib, que es Medina, y en Keibar y en otras. No es casual que en el Corán, cuando Mahoma comienza a conquistar Arabia, menciona las tribus judías, primero que todo en Yatrib, donde había tribus judías que estaban peleadas entre sí y Mahoma medió entre ellas. Después las convirtió al Islam. Y en Keibar, donde los judíos se negaron a convertirse y Mahoma lo hizo por la espada. Estos son episodios narrados en el Corán mismísimo. Entonces acá vemos que había comunidades. Las comunidades judías de Yemen, por su lugar, sí, se mantuvieron como una comunidad judía muy importante hasta que emigraron a Eretz Israel al comienzo del movimiento sionista. El Islam nace en el siglo VII y con una rapidísima expansión entre la muerte de Mahoma el 632 hasta el año 710, el Islam había ocupado todos estos territorios que nosotros vemos acá, amarillo, anaranjado, etcétera, hasta Hispania, hasta Iberia. El 80 al 90% del mundo judío en aquel momento, el pueblo judío, vivía en esa civilización musulmana, hasta más o menos el siglo IX. ¿En dónde? En Yemen, en Jerusalén, en Bagdad, la gran comunidad judía de Bagdad, en Sistán, en Irán, nuestra historia de Purim, en Samarcanda, en Bujara, en Hispania y en el Magreb. Y eso es lo que tenemos hasta más o menos el siglo IX. Los judíos que estaban en el Imperio Romano, estaban, como digo, había todavía una población judía en el Imperio Romano. El Imperio Romano ya había desaparecido, etcétera. Pero luego viene un periodo de la historia donde nosotros tenemos acá, además de los judíos que estaban en el Imperio Musulmán, había una gran cantidad de judíos en el Imperio Khuzari. Pero Khuzari es un imperio que queda entre Asia Central y lo que hoy es Ucrania y Bielorrusia. Y ahí hubo un rey que se convirtió al judaísmo, se puso su nombre Rey Saúl, y muchos de sus súbditos se convirtieron, pero también llegaron muchos judíos que emigraron hacia lo que consideraran que era otro reino judío. Y por eso el reino de los Khazar cronicado por un gran viajero español, Yehuda Leví, quien habló de ese reino Khuzari en esa época. Y llegamos acá, al nacimiento del judaísmo ashkenazí. Ahorita vuelvo a donde estaba. Al nacimiento del judaísmo ashkenazí se da, perdón que me esté moviendo así, perdón, cuando los judíos comienzan a migrar del Imperio Romano y de la misma Iberia al norte de los Alpes, hacia el siglo IX, que eso era parte del Sacro Imperio Romano Germánico, invitado por los regentes. El Sacro Imperio era una unión de pequeños imperios que querían que los judíos llegaran allá porque querían utilizar las habilidades de los judíos, primero, en leer y escribir. Los judíos eran el único pueblo que sabía leer y escribir en un momento en que Europa era 90% analfabeta. Segundo, los judíos sabían usar los números. Tercero, para que los judíos ayudaran en la administración y también en el comercio. Entonces comienza una migración hasta el siglo IX del sur de Europa, de Iberia y también quizás de Babilonia incluso, hacia el norte de los Alpes. Y ahí, en esa migración, nace el judaísmo ashkenazí. El judaísmo ashkenazí nace en 3 ciudades de lo que era el Sacro Imperio, de lo que hoy es Alemania, que son Worms,
Speyer y Mainz. ¿Qué significa que nace el judaísmo ashkenazí? En la gran yeshiva de Mainz, del rabino Gershon, allá llegó un señor de una ciudad francesa que se llamaba Troyes, un rabino, Shlomo Itzhaki, conocido como Rashi. Y en la yeshiva de Mainz, con el rabino Gershon, nace toda la liturgia del judaísmo ashkenazí. Nacen las tradiciones ashkenazís, nacen los sidurim y obviamente Rashi como el gran comentarista del Talmud. Este judaísmo ashkenazí data del siglo IX, no de antes, y nace en esas tres ciudades, se conoce como las Shum Cities de lo que es hoy Alemania. Esta es la mikve en Worms, exactamente una mikve. Las fotos las tomé yo. Data exactamente de esa época, de la época en que en la yeshiva del rabino Gershon, las tres ciudades son muy cercanas una a la otra, tenían sinagogas, mikvaot y obviamente Talmud Torah para estudiar. Y además muy importante, Rashi y la yeshiva de Mainz establecen una responsa, un intercambio epistolar muy importante con las yeshivot en Babilonia, con Sura y Pumbedita, y así comienza a establecerse, comienza a consolidarse la liturgia, las tradiciones, la halajá judías. La halajá, recordemos, viene el judaísmo rabínico. Esta es una mikve en Worms, exactamente en esta mikve, el rabino Shlomo Itzhaki y sus hijas, porque no tuvo sino hijas, hacían su baño ritual. Esta es una casa reconstruida de Rashi y este es el lugar también reconstruido donde Rashi se reunía con sus discípulos. En este mapa, solo como para tener una idea de lo que ha sido las migraciones de los judíos, muchas por expulsiones. Entonces ya vimos cómo nace el judaísmo ashkenazí. Ahorita vamos a ver qué pasa con ese judaísmo ashkenazí que nace en esas ciudades. Acá vemos en este mapa solo para ver que somos un pueblo de migrantes, en migraciones, 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 migraciones. En el año 1290 fuimos expulsados de Inglaterra, luego fuimos expulsados de Francia, obviamente de España, pero también de muchas ciudades. Muchas ciudades expulsaban a los judíos y los judíos. Acá vemos unas flechas que eventualmente tienden hacia el oriente. Pues el judaísmo ashkenazí que nace en Alemania sufre su primera gran trauma con las cruzadas. La primera cruzada no tenía como intención matar judíos, pero con esa ideología católica de asesinos de Cristo, etcétera, cuando la primera cruzada, una bula papal de Papa Urbano, conquistar Tierra Santa para la religión católica que estaba en poder de los sarracenos, de los musulmanes, en su camino a Tierra Santa, las cruzadas pasaron por las tres ciudades, Speyer, Mainz y Worms, y por lo menos la comunidad de Worms quedó completamente destruida en la primera cruzada, lo cual llevó a que comenzara paulatinamente una migración de los judíos también de Alemania hacia Europa Oriental. Y esa migración a Europa Oriental, ¿por qué? Ahí estaba surgiendo el gran reino de Polonia y Lituania, que también querían judíos para sí, para administrar, para sumar y restar, para llevar las cuentas, para prestar dinero, etc. Y luego vino la peste negra. La peste negra, que empezó en 1348 y en su primer brote mató 50 millones de europeos, de 80 millones de habitantes de la población europea, llevó a que los judíos en su momento fueran acusados de causar la peste negra, y eso fue real, de haber envenenado los pozos de agua, y las hordas que no sabían qué hacer frente a la peste, ni podían entender ese
fenómeno donde la gente estaba muriéndose e infectando a todos sus amigos. Acusaron a los judíos y los judíos fueron quemados en la hoguera en gran cantidad de ciudades de Alemania y Francia, especialmente Estrasburgo, donde 3.000 judíos fueron quemados. ¿Por qué los quemaban? Porque los cadáveres podían aún transmitir la peste. Había que quemarlos vivos. Estamos hablando de unos 18.000 judíos que fueron quemados vivos, pero estamos hablando de unas 250 comunidades judías en Ashkenaz que fueron completamente aniquiladas, y ahí viene la gran ola migratoria de judíos hacia el oriente de Europa, lo que daría realmente nacimiento al centro del judaísmo ashkenazí, al yiddish, porque el yiddish, al igual que el yiddish no nació en Alemania como el ladino no nació en España. El yiddish nace de los migrantes que llegaron de Alemania a hablar su antigua lengua, como el ladino surge en Tesalónica y en Esmirna, de los judíos que evocaban su pasado español. Obviamente que un tema de migraciones y migraciones, que es lo que estamos hablando acá, tiene que ver con la expulsión de los judíos de España. Y aunque los judíos de España, realmente la mayor migración se da quizás en 1390, antes de la gran expulsión, antes del decreto de Granada, porque en 1390 una de las consecuencias de la peste negra también fue los pogroms que se dan en las juderías en España en el año 1390. Muchas de esas juderías fueron destruidas y los judíos comenzaron a migrar al Imperio Otomano, al norte de África. Ya en 1492, con el Edicto de Granada, ya los judíos finalmente son expulsados de España. En total, entre 1390 y 1492, estamos hablando de unos 350.000 judíos de España, lo que da origen, obviamente, al judaísmo sefaradí como lo conocemos hoy. Acá tenemos las rutas de Sefarat. ¿Y por qué hablo de las rutas de Sefarat? Porque las rutas de Sefarat fueron 3. Los judíos que fueron a Ámsterdam, crearon la gran comunidad en Ámsterdam, pero después de ahí salieron hacia el occidente, hacia Nueva Ámsterdam, que hoy la conocemos como New York. Los que salieron, y también de Ámsterdam salen los judíos. La primera comunidad judía de América Latina fue en Curazao y en Surinam, judíos sefaradíes que van a Ámsterdam. Los judíos sefaradíes que fueron al norte de África y que eran las comunidades árabes del norte de África, y luego los judíos que fueron al Imperio Otomano. Y realmente son distintas las rutas de Sefarat, porque muy distintas luego las tradiciones sefaradín de los judíos que llegaron a Tesalónica y que llegaron a Esmirna y que llegaron a Constantinopla, de los judíos que salieron de la misma España, pero se establecieron en Marruecos, en Tunisia, en Libia, en Argelia. Entonces, como estamos en el tema de las migraciones, y ya para, digamos, cerrar este tema de los judíos sefaradín, pues Alepo, por ejemplo, que fue una ciudad que a comienzos del siglo XX tenía una gran población, era un crisol de islam, cristianismo y judaísmo, donde un 30-40% de la población de Alepo eran judíos. Los judíos de Alepo, la mitad eran mizrahim, que traían las tradiciones mizrahim, y la otra mitad más o menos eran judíos que llegaron al Imperio Otomano. Alepo era parte del Imperio Otomano. Entonces, por eso, algunos judíos de Alepo, que su apellido no aparece en la lista de judíos sefaradín de España, es por esa razón, porque son mizrahim. Y luego ya vienen las grandes migraciones de los judíos sefaradín del Imperio Otomano, los turcos que llegaron a América Latina, que llegaron a México, Brasil, Argentina, etcétera, y la comunidad judía en Salónica, que lamentablemente no emigró, sino fue forzada al campo de concentración de Auschwitz, donde 50.000 judíos sefaradín de esa gran tradición de Salónica, donde por primera vez se imprime en hebreo.
El hebreo, aunque nosotros pensamos que nació con el sionismo, sí tuvo su refuerzo con el sionismo, pero la imprenta en hebreo había existido ya, y en Salónica se imprimen los primeros textos en hebreo de judíos que llegaron de Sefarat. La población judía en el mundo hacia el año 700 era muy pequeña, éramos menos de 1 millón, pero luego empezó un crecimiento muy importante y acá vemos dónde se ubicaban los judíos. Acá vemos los judíos que se ubicaban en parte del Imperio Otomano y la gran comunidad judía que empieza a surgir en Ashkenaz, ni siquiera en Ashkenaz, del judaísmo ashkenazí, en el reino de Polonia y Lituania, que incluía lo que hoy es Lituania, Bielorrusia, Ucrania y ni más ni menos de Polonia. Y acá vemos al judaísmo ashkenazí que creció muchísimo y en el año que vamos a hablar acá, hacia el año 1898, estamos hablando más o menos de 6 millones de judíos viviendo en esta zona de lo que era el Pale of Settlement. Acá vemos al judaísmo ashkenazí hacia el siglo, hacia fines del siglo XIX, más o menos 1850, 1860, este judaísmo ashkenazí creció tanto no solo en lo que era Polonia y todo eso, sino también el Imperio Austrohúngaro y Alemania, que estamos hablando de que más o menos un 90% ya de la población judía mundial era ashkenazí y un 10 a un 15% sefaradí. Y esa proporción cambió únicamente después del Holocausto. Acá tenemos al mundo judío ashkenazí, ubicado en el centro-oriente de Europa, mientras que las comunidades que hacen Imperio Otomano pues ya estaban en Istambul, Esmirna, Tesalónica, aún las comunidades Mizrahim en Damasco, en Jerusalén y en Bagdad, en Alepo. Esto es muy importante. Y acá tenemos lo que se llama el Pale of Settlement, la zona de residencia creada por la zarina Catarina la Grande, donde en 1850 el 60% del pueblo judío mundial vivía ahí. Eso fue una zona que creó la zarina para evitar que la zarina Catalina Grande no era rusa, era alemana. Entonces, como conocemos nosotros que nuestros peores perseguidores en la Inquisición fueron judíos conversos, ella como conversa a la casa de los Romanov, quiso ser más papista que el Papa y sacó a los judíos a vivir en la zona de residencia, no les permitió ir a las grandes ciudades, Moscú y San Petersburgo, y se creó una gran población judía con 4 ciudades muy importantes en la historia judía: Vilna, Minsk, Varsovia y Kiev. Acá en esta zona surgiría el judaísmo hasídico, el Bund, movimiento comunista judío que tendría miles de seguidores y donde el sionismo tendría sus principales expositores, más allá de Herzl, que nació en el Imperio Austrohúngaro, fueron los de esta zona de residencia los que emigraron a la tierra de Israel a construir el Estado de Israel: Ben Gurión, Shamir, Pérez, Chaim Weizmann, etc. Finalmente, entre 1890, ya por la crisis económica, 1930, la gran migración que da origen a nuestras comunidades en América Latina, principalmente judíos que salieron ahí de el Huma Moshav, del Pale of Settlement, y comienzan a migrar, además de la migración que ya se había dado hacia Eretz Israel en las distintas aliot, la primera alía, la segunda alía y la tercera alía, que fueron judíos que de acá, la cuarta ya fueron más judíos de Alemania. 2 millones de judíos migraban a Norteamérica, a Estados Unidos, otro porcentaje importante a Canadá, un porcentaje muy importante a Argentina, otros a América Latina en general, Sudáfrica, una comunidad de judíos litaín de Lituania y Australia. Entonces seguimos viendo cómo seguimos siendo un pueblo de migrantes, y de los 6 millones de judíos que quedaron ahí en el Huma Moshav, aproximadamente quedaron
de los 8 millones que llegaron a ver, ahora es 4 millones y medio murieron en el Holocausto, en el Huma Moshav, de los cuales 3 millones son de Polonia, 1 millón de Bielorrusia, otro millón de Ucrania, y luego de ahí del Huma Moshav, antes del Holocausto había comenzado una gran migración, los que se quedaron lamentablemente terminaron muchos en las cámaras de gas. Entonces las emigraciones a Estados Unidos de distintas partes del mundo, y yo creo que con eso ya yo termino esta parte. Nos queda pendiente la Saliot, nos queda pendiente las migraciones que se dan después de la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, si quieren, abro el espacio para preguntas que puedan tener de todo lo que ha sido un muy rápido pasar por lo que ha sido la historia del pueblo judío a través de las migraciones y migraciones y movernos de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro, hasta llegar a hoy y hasta la próxima migración que podremos tener o las que ya estamos teniendo. Les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta y nos quedo Sí. pendiente. Muchas gracias, Marcos. Sí, mi nombre es Debbie Reutemann, soy del Museo Interactivo Judío y tengo acá las preguntas que me han hecho, que te han hecho a través de tu charla, que ha sido sumamente interesante y de verdad esto es para dar un curso, un diplomado todo el año para que podamos entender cada uno de los mapas. Pero mira, una de las preguntas que hacen es el pueblo de Israel y el pueblo judío. ¿Son dos conceptos sinónimos o uno es el pueblo político y el otro es un concepto religioso? Entonces la pregunta, otra que te hacen sobre esto mismo, si es sinónimo o son ambos conceptos, si son sinónimos ambos conceptos. Yo los usaría como sinónimos para no enredarnos en temas que no nos van a aportar nada. Entonces, para mí el pueblo de Israel, el pueblo judío es exactamente lo mismo. Ya, perfecto. Otra pregunta que te hacen es ¿cuál era el porcentaje de judíos que vivían en Europa Oriental y por qué creció tanto el mundo ashkenazí frente al mundo sefaradí, que en su momento era proporcionalmente mucho mayor? Por temas socioeconómicos, realmente las familias judías eran muy grandes porque había muchísima prosperidad. Y debido a esa prosperidad, en un momento donde la población empezó a crecer mucho en esa región de Europa, no solo la población judía creció de verdad impresionante. En el lapso de un siglo, eh, estamos hablando de millones de judíos que nacieron en ese territorio del mundo ashkenazí, principalmente el imperio austrohúngaro, el imperio germánico, el imperio zarista y toda la zona de residencia de la Cable. Fue por la prosperidad económica donde la gente vivía más años, porque recordemos que en las épocas de la Edad Media la gente podía morir a los 30, 35 años, esa era la expectativa de vida. Debido a los avances en la medicina, a la prosperidad en la higiene urbana, la gente vive más años. Entonces, si la gente duplicó su edad, pues había más judíos, había familias más grandes que vivían más años. Mientras que ustedes visitan el cementerio judío en Marrakech, por ejemplo, que yo lo visité, o el cementerio judío en Tunisia, que también lo visité, ven centenares y miles de tumbas de niños que morían, o las tumbas de la gente a los 25, a los 30 años morían porque en esas regiones la higiene y la salubridad no tuvo el avance que tuvo en Europa. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo la emancipación en Europa principalmente cambió la demografía del pueblo judío en la primera mitad del siglo XX? Aunque la emancipación fue ¿Me la anterior. puedes repetir, Debbie, porfa? Sí. ¿Cómo la emancipación cambió la demografía del pueblo judío en la primera mitad del siglo XX? Wow, esa pregunta me fascina y esa da para una charla sobre la escala en general. Este es un tema, este es un campo minado un poco, ¿no? La escala generó gran cantidad de asimilación, sin lugar a dudas, pero también, y esta es una opinión que la doy con mucho cuidado, permitió que el pueblo judío
se modernizara, y quizás esa palabra la uso con mucho cuidado también, porque yo podría decir que el sionismo es producto de la Escalá. Yo puedo decir que el judaísmo conservative reform es producto de la Escalá, lo cual le permite a muchos judíos que quizás no se sentían cómodos dentro del mundo ortodoxo encontrar un judaísmo diferente. Por lo tanto, la respuesta no es única. Eso permitió que el pueblo judío se integrara y pudiera ser un pueblo mucho más plural, mucho más amplio, mucho más incluyente, pero tuvo como uno de sus colorarios que muchos de los de la Escalá, muchos encontraron que el fin de la Escalá era la asimilación. No podría darle una respuesta exacta, pero podemos de eso hacer una charla un día, que es fascinante el tema de la Escalá. Mira, aquí cada pregunta es para dar una charla. Preguntan así, en una parte de su relato se refirió al movimiento sionista. ¿En qué consiste? Otra vez, ¿En qué consiste el movimiento sionista? El sionismo. Sí, yo sé que es poco... El sionismo, mira, como producto de la Escalá, muchos judíos que empiezan a generar una escuela de pensamiento del judaísmo distinta a simplemente mantener las tradiciones religiosas. Con la Escalá nace el concepto de pueblo judío otra vez, después de 2000 años. Ya no somos una religión, no somos una secta, somos un pueblo. Y como todos los pueblos del mundo, hacia fines del siglo XIX, cuando comienzan los movimientos de liberación nacional, especialmente en Europa, en los Balcanes, pues surge la idea de que los judíos somos como cualquier pueblo, y como cualquier pueblo tenemos también derecho a nuestra autodeterminación nacional. ¿Y qué significa la autodeterminación nacional en términos modernos? A nuestro propio Estado, de donde fuimos expulsados 2000 años antes. La idea del sionismo es la construcción del Estado judío en su patria histórica. Eso y ni una palabra más. Perfecto. Aquí nos dicen, ¿nos pueden comentar sobre la Saliot desde la fundación del Estado de Israel? Se hizo un camino inverso, que es lo que ocurrió entre 1890 y 1930. Y las Saliot fueron obviamente motivadas por el movimiento sionista. Hubo 5 aliot, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, por la redundancia, perdónenme, y esas 5 aliot buscaban implementar el plan de Basilea. El plan de Basilea del Congreso Sionista tenía 4 puntos, el primero de los cuales era la migración judía. Por cada judío que emigraba a Palestina, llamada entonces especialmente Europa Oriental, 10 emigraban a Norteamérica. La primera alianza fueron judíos principalmente de Rusia, de la revolución fallida de 1905. La segunda alianza también fueron judíos de Rusia, la tercera más judíos de Polonia, la cuarta judíos de Polonia, la quinta judíos de Alemania. Y las aliot fueron olas migratorias que se dieron. De la primera alianza quedaron muy pocos en la tierra de Israel por las condiciones tan difíciles de vida. La segunda alianza es la alianza de los padres del Estado, de David Ben Gurión, Zev Jabotinsky, Chaim Weizmann, etcétera. Esa segunda alianza que Chaim Weizmann siempre estuvo moviéndose de un lado a otro. Y podemos hacer otra charla sobre Chaim Weizmann, entre otras. Y la cuarta alianza ya comenzado. Las primeras 2 fueron antes de que se estableciera el mandato británico. La tercera fue antes de que el mandato británico se implementara, pero ya los británicos estaban en Palestina. Y la cuarta alianza ya con los británicos firmemente les habían otorgado el mandato por parte de la Liga de las Naciones, migración de judíos principalmente de Polonia. La quinta alianza es una alianza que cambió completamente la fisonomía del Yishuv, llegan los judíos principalmente de Alemania. Y luego vienen las migraciones después de creado Israel, de los judíos de Yemen, Irak, Etiopía, la ex Unión Soviética, Argentina y todos nosotros los que emigramos, Uruguay, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, voy a hacer 2 más por el tiempo. Preguntan en cuanto a ¿dónde hubo más asimilación durante todo este periodo de la historia judía? ¿Dónde crees que hubo mayor asimilación?
Sí, yo creo que la asimilación es un fenómeno relativamente nuevo. En la época de la Inquisición en Iberia hubo asimilación forzada. Muchos judíos se convirtieron al catolicismo y muchos no volvieron al judaísmo. Algunos siguieron, algunos pocos siguieron manteniendo el judaísmo en secreto y ellos son los que conocemos como los marranos. Digamos que la Inquisición no persiguió judíos, la Inquisición persiguió marranos, aquellos que nuevos cristianos que seguían practicando en secreto la religión judía. Ahí perdimos mucha gente por esa conversión forzada, donde muchos pues se quedaron en el catolicismo. Esos son los que hoy están apareciendo por el pasaporte español. En la época de la Escalá, sí les conté, en el Imperio Austrohúngaro fue donde la Escalá fue tan fuerte y también en el Imperio polaco-lituano. La Escalá en el Imperio Austrohúngaro de Alemania fue una asimilación. En el Imperio polaco-lituano fue unirse al Bund, el comunismo judío. Ellos hablaban yiddish, ellos detestaban el hebreo, mientras que los sionistas querían revivir el hebreo y detestaban el yiddish. Los bundistas, que eran judíos comunistas, miles de ellos que finalmente se asimilaron y abandonaron su judaísmo, defendieron el yiddish por encima del hebreo. Y seguramente hubo más otras asimilaciones en otros lados, pero digamos que la asimilación, digamos, voluntaria mayor quizás sea después de la Escalá. Muchas gracias. Mira, hay una que la voy a juntar. Primero preguntan por qué hubo tanta migración, especialmente hacia la Argentina, hablando de lo que sería América Latina. Y en cuanto a eso, preguntan si tú podrías dar algunas referencias de libros para entender las migraciones de judíos a Latinoamérica. Bueno, Argentina obviamente quizás con el Barón de Hirsch, que fomentó la emigración judía argentina para que los judíos fueran de Europa, de su pobreza y sus persecuciones, a un país nuevo, atractivo como podía ser Canadá y podía ser Estados Unidos, pues también Argentina. Y con las inversiones del Barón de Hirsch, que compró tierras, y Moisésville, por ejemplo, y Argentina además siempre fue un país de migrantes, como no fueron otros en América Latina, donde las migraciones llegaron mucho más tarde. Argentina era un país muy atractivo, también por la presencia inglesa, por el Barón de Hirsch. Y por esa apertura a las migraciones realmente desde 1850. Nosotros no tenemos crónicas de comunidades judías que emigraron de Europa en esa época, sino únicamente a la comunidad judía de Argentina. Libros hay muchísimos libros, yo no creo que haya uno solo, libros de historia judía de Benzazón, que hace una crónica fantástica de la historia judía. H. Benzazón es quizás uno de los mejores libros, pero hay otros muchos. Creo que en internet hoy en día es fácil encontrarlos. Pues si hay que buscar uno solo, el libro de H. Benzazón, que cubre la historia judía desde Abraham hasta nuestros días, de una amena, no está escrita en estilo académico y legible, sino más bien es bastante amena. Bueno, y quiero terminar con esta pregunta, que tiene que ver un poco para poder cerrar con las migraciones. Dice, ¿por qué cree que se han mantenido los judíos con su identidad y su cultura si hemos sido migrantes constantemente? ¿Cómo hemos logrado mantener nuestra cultura, a pesar o a raíz de las migraciones? Ambos. Yo diría que a raíz de la migración primero, porque si no de pronto estaríamos exterminados físicamente. Pero creo que la clave ha sido en el exilio de Babilonia. El exilio de Babilonia nos dio las bases para poder ser un pueblo y vivir en cualquier lado y mantener la identidad. La identidad la tenemos pues obviamente con base en la Torá, nuestras tradiciones. Y esto también da para otra charla, porque no fue siempre ese mismo, pero creo que la narrativa nuestra, la memoria histórica, creo que fuertísimo nuestro sentido de identidad, Pesaj. El haber sido un pueblo esclavo y salir a la libertad y mantener eso en nuestra memoria histórica hasta el día de hoy. Y que lo que recordamos nosotros hoy son esos seder interminables cuando éramos niños, pero los recordamos. Y hoy obligamos a estos niños a pasar por lo mismo. Creo que es parte. O sea, ¿qué es la Torá?
es la creencia en un Dios, es nuestra historia que ha venido cambiando y que hoy en día tenemos al Estado de Israel como un elemento que es parte de nuestra identidad y que para muchos es la única. Somos un triángulo, religión, nación y pueblo, y cada uno se ubica donde quiere en ese triángulo. Perfecto, muchísimas gracias por esta charla. Realmente nos abrió muchísimas áreas de conocimiento, especialmente para continuar